La Butaca de Groucho. Bienvenidos a La Butaca de Groucho, vuestro podcast de cine y mucho más. Hoy en La Butaca de Groucho tenemos la suerte de contar con una entrevista muy especial, por lo menos para este que os habla ha sido muy especial, ya que vamos a entrevistar a Siki Rodríguez y Bea Fulconis, que son el alma mater de la compañía teatral Teatro del Navegante, que está ahora mismo rodando por toda España con la obra Loba. Siki y Bea, la verdad es que me han abierto su casa, no nos conocíamos previamente y ha sido una entrevista para mí muy especial porque parece que nos conocíamos de toda la vida y hablamos sobre todo de la obra Loba, nos presentan el trabajo que está, como digo, rodando por España, la obra teatral Loba, pero como la entrevista ha fluido tanto, hemos llegado a hablar de la salud del teatro, de sus próximos proyectos y de cómo han vivido la creación o el germen de la obra Loba durante la propia pandemia que hemos pasado en años anteriores. Para mí esta entrevista es un regalo profesional y personal, ya que me llevo un grandísimo recuerdo tanto de Siki como de Bea y espero que disfrutéis tanto como yo de estos dos profesionales que forman parte de la compañía Teatro del Navegante y que nos han regalado la obra Loba, que está rodando, como digo, por toda España y que podéis disfrutar la próxima semana, para ser más exactos, el próximo fin de semana estará en Valladolid en el Teatro Calderón. Yo creo que no debéis perderos esta maravillosa obra y sobre todo después de escuchar esta entrevista que os va a permitir conocer los entresijos de la obra Loba y la manera de vivir el teatro tanto de Siki como de Bea. Espero que os guste el programa de hoy. Hoy en la Butaca de Groucho se sienta una compañía teatral. Es la primera vez que en la butaca vamos a hablar directamente de teatro con los verdaderos protagonistas. Y no es otro que el Teatro del Navegante. Lo primero, daros las gracias por darme cobijo en este momento y darme la oportunidad de entrevistaros. Gracias a ti. Y nada, os invito a que cojáis el micrófono y os presentéis vosotros y nos contéis un poco qué es el Teatro del Navegante. Bueno, Teatro del Navegante es una compañía de teatro, como el propio nombre lo dice, y es una compañía que surgió en 2009 con un proyecto personal de Beatriz sobre una vivencia también personal. Y arrancamos no como compañía de teatro, sino como un experimento que queríamos desarrollar. Ella escribió un texto que se llama El último viaje, un monólogo que trataba sobre los cuidados de una persona dependiente, con un fuerte compromiso social, ¿no? A raíz de ese espectáculo creamos la compañía, no creamos la compañía y luego el espectáculo, sino que nos pusimos a trabajar sobre ese espectáculo y a raíz de ahí surgió la compañía, ¿no? Es verdad que los dos veníamos de compañías distintas, de formaciones distintas. Ella venía sobre todo de pedagogía, estuvo tiempo trabajando en una escuela en Cataluña, y yo tenía aquí mi propia escuela también, colaboraba con una escuela. Y a raíz de ahí surgió El último viaje y a raíz de ahí pues empezamos a congeniar, a unir proyectos, ilusiones y a partir de ahí pues se formó Teatro del Navegante y desde el 2009 pues ahí llevamos en la lucha continua. Surgió ese proyecto y surgió un proyecto de vida porque a raíz de ese último viaje pues empezamos el nuestro. Siki Rodríguez y Beatriz Fulconis somos pareja, llevamos juntos desde 2008 a raíz de aquel primer proyecto. Ya nos conocíamos hacía muchos años, habíamos estudiado juntos en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, pero luego la vida pues nos separó, cada uno hicimos nuestra vida y tiempo después, circunstancias, yo volví a Valladolid y nos reencontramos, le propuse ese espectáculo y ahí empezamos. Y ahora estáis con el proyecto Loba, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh.
¿Y qué os ha empujado a hacer el proyecto LOBA? Pues, bueno, surgió en el confinamiento, en la pandemia, sin saber lo que nos iba a pasar en el resto de nuestra vida. Claro. Porque es verdad que esos primeros días... Bueno, claro, nosotros vivimos en un pueblito, en una casa, y aquí el confinamiento era muy diferente, evidentemente. Claro. Muy cómodo. Muy cómodo y muy diferente también, ¿no? Y a raíz de esos primeros 15 días de confinamiento, que yo particularmente lo pasé bastante mal porque no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que nos estaba pasando en nuestras vidas, ¿no? A partir de esos 15 días la cosa se relajó y ya pues empezamos a hacer labores de jardinería y cosas así. Y como el futuro era bastante negro porque no sabíamos muy bien por dónde íbamos a tirar, pues evidentemente veníamos de un proyecto, además, o de 2 proyectos anteriores grandes, con más actores, con más compañeros, lo último Efecto Matilda con otras 4 actrices, o sea que eran proyectos más grandes. No sabíamos qué iba a pasar con esos proyectos y no sabíamos qué iba a pasar tampoco de nuestras vidas, así que de repente dijimos, tenemos que hacer algo tú y yo, Beatriz y yo, hacerlo aquí, no sabemos cuánto durar esto, no sabemos cuándo vamos a salir, tenemos que hacerlo entre los dos, sin nada más. Sin depender de nadie. Empezamos a buscar textos, a leer textos y dimos con este texto de Juan Mairena, un texto que habla sobre todo la vida de Bette Davis, pero habla de muchas más cosas que luego contaremos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y surgió ahí, en la pandemia. Lo estrenamos el año pasado, es verdad que fue un proyecto, un proceso largo también, pero lo estrenamos el año pasado en agosto y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí, bueno, y a partir de aquí pues parece que la cosa se va normalizando y bueno, pues bien, nos está dando muchas alegrías, desde luego. Y por lo que he podido investigar, tocáis varios palos: producción propia, coproducciones, dirección artística, incluso pedagogía, que me ha llamado la atención, la verdad. ¿Y dónde os sentís más identificados y más cómodos? Por otro lado, ¿dónde estáis mejor? Bueno, yo la verdad es que pese a hacer todo esto que comentas y trabajar la pedagogía, porque nos parece muy importante también trabajar con jóvenes que son un poco la semilla, ¿no? del futuro, claro. Todos los sentidos. Pues yo donde más cómoda me siento es actuando. Sí, yo soy actriz. Todo lo demás viene un poco por necesidad y la verdad es que yo encima del escenario es donde me siento más cómoda y feliz actuando. Yo personalmente también, mi formación es actoral, somos actores los dos, nuestra formación es actoral en la Escuela de Valladolid del año 92 al 96, de esa promoción hace muchos años ya. Sí. Pero nuestra formación es actoral, sobre todo, de interpretación textual, además, ¿no? Pero, bueno, como dice Bea, ¿no? La vida te va llevando a ciertas cosas, a ir, probando diferentes cosas. Y a mí, particularmente, hubo un encuentro con un profesor nuestro de la escuela, con Ricardo Vicente, que ya falleció en el 2009, pero ese encuentro en el 2003, 2004, creo que fue por ahí, me permitió empezar la labor de pedagogía en una escuela que estaba en la calle Gallo, en Pajarillo. Pajarillos, espacio abierto. Y ahí estábamos Ricardo, Pablo, Inés, Verónica Ronda otros profesores. Y a raíz de ahí la pedagogía la he tomado como algo muy personal, ¿no? Muy personal en el sentido en el que va más allá del aprendizaje a ser actor o un gran actor, ¿no? Sino que la experiencia personal de cada uno nos lleva a ser más expresivos y a contar las cosas más desde otro lado, ¿no? Desde un lado más personal, más íntimo.
hacer de algo personal, hacer algo mucho más universal, ¿no? Y me siento muy cómodo en la pedagogía, me siento muy cómodo en la dirección, que también ha ido dada, pues porque, bueno, pues vas haciendo cosas entre nosotros, te lías, haces un cursito de aquí, un cursito de allá, y sobre todo la experiencia, ¿no? Y me encuentro muy cómodo en la dirección. Yo creo que más que una faceta determinada, dependiendo de la época del año o del día o del proyecto, estás muy cómodo en la pedagogía, estás muy cómodo actuando o estás muy cómodo en la dirección, ¿no? Depende del proyecto. Hay un proyecto que hicimos en el 2017, Cartas al Emperador, muy interesante sobre la figura de Carlos V y sobre todo las mujeres que rodearon a Carlos V. Y ahí había, hasta eso lleva la pedagogía, ¿no? Contábamos con artistas locales, hacíamos un taller con ellos para incluirlos luego en el espectáculo, en la función del lugar, ¿no? Contamos con cuatro artistas locales, sean músicos, sean bailarines o sean actores, y hacíamos un taller con ellos. Es ese momento en el que un artista se mete dentro de un elenco que no conoce y que, teniendo las cosas muy claras, ¿no? Pero era muy, muy satisfactorio para ellos y para el trabajo en general. Así que bueno, dependiendo de la época del año, pues estamos más cómodos en una cosa o en otra. Muy bien. ¿Y cómo habéis llegado hasta Loba? Bueno, has contado antes un poco el proceso, pero ¿cómo encontrasteis Loba? ¿La obra o el texto? Pues como comentaba Siki, nos encontramos en ese vacío de pandemia y investigando por internet, buscando textos, pidiendo textos a diferentes autores. Pues dimos con este texto, hablamos con Juan Mairena, encantador, nos facilitó todo, nos hizo llegar el texto, y cuando tomamos decisión de seguir adelante con él, pues nada, no hubo más que decírselo y se sintió halagado y encantado. Era un texto que no se había estrenado todavía. Y empezó el proceso de investigación, de meterme de cabeza en todo, además con la suerte de que ahora se encuentra mucha documentación en internet, las películas de Bette Davis, las entrevistas, libros que durante esa época que estábamos aquí parados, pues pedí a Estados Unidos, a Inglaterra, libros maravillosos de bibliotecas, descatalogados, o sea, fue como una investigación muy, muy bonita. Y luego encontrarme con Bette Davis. Bette Davis parece una tontería, pero yo de pequeña sabía que había una actriz que se llamaba Betty Davis, y yo pensaba, si en Estados Unidos hay una Betty, pues en España puede haber una Beatriz. Claro. Sin saber que Betty venía de Elizabeth, que no tenía nada que ver. Pero bueno, sí, era como un referente ahí en la lejanía, ¿no? Y bueno, encontrarme con ella ha sido maravilloso, porque es una actriz excepcional y conocer de verdad su vida ha sido toda una revelación, porque tenemos esa imagen de esa mujer fuerte, luchadora. Cierto. Y no voy a hacer spoiler, que se dice ahora, pero en Loba podemos conocer un poquito más la parte humana de Bette Davis y la dureza de su vida, de todo el trayecto que tuvo que recorrer para llegar a ser quien fue, y lo dura que fue hasta los últimos momentos de su vida. Ese encuentro también nos permitió, ya que estamos en la butaca de Groucho, nos permitió reencontrarnos y revisar el cine clásico de los años 30, 40, 50, que es maravilloso. Sí, es poco conocido y hay cada joya suelta por ahí. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay una película que a mí, sobre todo, me impactó muchísimo, que fue Jezabel. Bette Davis tuvo Oscar con esa interpretación, que me parece un peliculón, pero que no conocías. Todos conocemos Lo que el viento se llevó, porque es... 4. Pues, bueno, pues es más conocido, se ha puesto más veces en tele y demás, pero Jezabel, que era un poco la
antítesis, vamos, no la antítesis, sino, bueno, un poco no sé, es como la apuesta de otra productora para luchar contra lo que el viento se llevó, ¿no? Bueno, pues tú haces lo que el viento se llevó y la otra productora, pues nosotros vamos a hacer Jezabel, muy parecida, en ambiente muy parecido, pero claro, con una trama y con una interpretación de Bette Davis absolutamente asombrosa. Claro, lo que te encuentras cuando investigas y conoces a Bette Davis es que revolucionó la interpretación del cine de esa época. Se venía del cine mudo, era una interpretación muy, muy exagerada, una búsqueda. Y luego la industria del momento buscaba mujeres bellas, hermosas. Solo buscaban lo externo. Y Bette Davis, que venía de Broadway y tenía formación actoral, pues llegó pisando fuerte y llegó reivindicando que la interpretación no era aquello. Ella creía en la verdad. En interpretar de verdad y en creer en lo que hacía. Entonces ahí pues hay un referente muy importante. Y luego ella también luchó contra esos estándares, esas pestañas postizas, esos rubios platino. Claro, ella tuvo esa etapa que tuvo que vivir, no la quedó otra, porque al fin y al cabo llegó y no era nadie. Aunque ya en Broadway tenía un nombre, pero llegó a Los Ángeles y se encontró con que, bueno, tenía que pasar ese trámite. Entonces tuvo una época en que se tuvo que dejar disfrazar, pero luego dijo, no, hasta aquí he llegado, yo soy yo, y si me queréis porque interpreto así, soy así. Y bueno, y eso la llevaba pues muchas discusiones, tenía un carácter fuerte y discutía mucho con los directores porque ella tenía muy claro lo que quería. Ella llegaba a los rodajes y sabía lo que quería, cómo lo quería, y eso pues bueno, pues a muchos directores no les parece. Claro, una mujer por encima de un hombre no. Y sobre todo también sabía lo que quería, pero también, sobre todo, sabía lo que no quería y lo que no quería hacer. Entonces, claro, hay lo dice La Función, ¿no? Que rodando Jezabel nunca sabía el director nunca le decía si bien o mal, y ella necesitaba saber si su trabajo estaba correcto, si iba bien, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que ella, sobre todo, lo que sabía era lo que no quería hacer, ¿no? Muy bien, me habéis dejado sorprendidos porque yo no conocía estas facetas de Bette Davis, ¿no? Sí, es un personajazo, con las películas y ya. Y con una vida muy dura también, muy de maltrato, de soledad, de muchos matrimonios, Bueno, Beatriz ahí ha hecho un trabajo de inmersión en el personaje que vamos, yo animo a todo el mundo a que vaya a verlo porque lo trata primero, no hace una imitación. No buscamos la imitación, sería imposible, es inimitable. Imitación, ¿no? Claro, eso pero además no aporta nada. No aporta nada, ¿no? Pero sí esa esencia que tenía Bette Davis, ¿no? Y que bueno, hay en reportajes fantásticos. Es que en ese sentido me ha resultado muy fácil acercarme al personaje, a la persona, a la mujer Bette Davis. Me ha resultado muy fácil porque todo lo que el espectáculo va contando, de una manera o de otra, una mujer lo puede haber vivido en sus carnes. Claro. El rechazo, hablamos de algo muy importante, y es que la mujer, hablamos de la madurez. Y la mujer en este mundo nuestro, y sobre todo en el mundo del cine, no madura, envejece. Un hombre madura y se hace interesante, y una mujer envejece y entonces deja de sonar el teléfono. Y eso es lo que le pasó a Bette Davis, y de eso partimos en este espectáculo, del anuncio que Bette Davis publicó en el periódico Hollywood Reporter cuando dejó de sonar el teléfono. Tenía 2 Oscars, 50 y pocos años, y había desaparecido, ya nadie quería saber nada de ella. Entonces ella se presentó allí, puso un anuncio de un toque de atención a la industria de cine de Hollywood y les dijo: una profesional como yo voy a poner un anuncio pidiendo trabajo estable en Hollywood porque nadie me llama.
Entonces, bueno, es que ahí hay muchos detallitos. Curioso, muy curioso. Sí, Sí. De hecho, el anuncio se puede encontrar por internet y se ve allí la foto de Bette Davis y el anuncio de Bette Davis. Mujer de 50 y tantos, busca trabajo, 3 hijos, 30 años de experiencia. Sí. Entonces, claro, evidentemente iba con muy mala leche ese anuncio. Una auténtica provocación. Una provocación. Evidentemente, muchos dijeron que no lo hiciera, que tal. Y ella pues lo hizo, ¿no? Ajá, muy bien. Por ahondar un poco más en Loba, ¿cuál es la parte más compleja de la preparación de la obra o lo que más os ha costado a la hora de enfocar la obra Loba? Yo creo que ha habido dos partes. Una compleja, que yo creo que es la más compleja, y es el proceso, lo he dicho antes, el proceso de inmersión que tiene Bea en ese personaje, el estudio, la minuciosidad y sobre todo esa naturalidad que rezuma encima del escenario. Ajá. Que parece que realmente estamos viendo ahí a Bette Davis. No, es verdad que tiene una caracterización muy especial, tiene todo ese blanco y negro, todo en grises, con la luz muy matizada, muy en grises, y es verdad que parece que estamos viendo a Bette Davis, ¿no? Pero ese trabajo de inmersión, para mí, creo que ha sido lo más complicado para llevar en escena. Hay otra cosa muy complicada, pero no es complicada, ha sido más que complicada, laboriosa. Y es que la puesta en escena la llevamos a raíz de una frase que dice el personaje de Bette Davis en Loba, que dice que cuando le despidieron de la Warner, nadie salió a despedirla, ningún productor, ningún asistente, nadie, excepto 2 técnicos que se pasó toda la noche bebiendo con ellos y bueno, después de 18 años nadie salió a despedirla. Esa parte técnica es la que nos parecía como muy interesante, ¿no? Toda la parte técnica la llevamos Beatriz y yo desde el escenario. No hay técnico fuera, las luces, el sonido, el vídeo, todo lo llevamos desde dentro. Esa secuenciación, las luces con los tiempos, con los grados. Eso es un trabajo. Vaya trabajazo. Es un trabajazo, sí. Es mucho trabajo. No es que sea complicado, pero sí es minucioso y laborioso, ¿no? Como complicación, yo creo que el acercamiento que tiene el personaje a mí me permitía también estar fuera porque el personaje, Lucas Heller, que es el personaje que yo interpreto, que es el guionista que fue de Baby Jane y de otras películas, hace ahí un guiño también el autor, ¿no? Hace como una especie de ficción dentro de esa primera realidad del anuncio, ¿no? Es un escuchante a lo que dice Bette Davis, entonces me permitía estar también un poco fuera. Pero sí, esas dos cosas creo que es lo más complicado. Hablo muchísimo, Bea. Muy interesante, la verdad es que me estáis dejando alucinado. ¿Y a vosotros qué os aporta Loba? A mí personalmente me aporta la oportunidad de poder interpretar creo que un personaje que cualquier actriz envidiaría. Yo me siento envidiada por compañeras de profesión porque es un personaje que es muy puro, es pura interpretación, o sea, no hay truco ni cartón, o sea, estás al 100%, desde el minuto 0, desde que suena la primera música y entra el primer foco para ti, estás al 100% y todo lo que estás sintiendo, lo que estás contando, ha sido un proceso, como comentaba Siki, de composición de personaje que ahora ya está olvidado. O sea, está integrado ya y no hay un esfuerzo por intentar hacer soy yo. O sea, yo siempre lo digo, es que creo que nunca me había costado tan poco interpretar un personaje. Me resulta muy... curioso. Sí, dentro de esa complicación y la complicación técnica habla muy rápido en ciertos momentos, hay mucho texto, yo hablo todo el tiempo, por eso dice Siki que él tiene esa oportunidad tuvo de estar un poco fuera para poder dirigir, porque yo hablo, constantemente. Pero es que digo cosas tan interesantes que la verdad es que se pasa volando. Y me da la oportunidad de reivindicar muchas cosas. Que ahora mismo parece que una mujer en los años 60 podría estar un poco obsoleta. Y no, es que es todo tan actual.
y es tan triste que 60 años después sea tan actual todo lo que Bette Davis dice. Entonces, claro, hablando con compañeras que se dedican más al tema del cine, te lo dicen, que siguen estando por debajo de cualquier hombre en todos los niveles, a nivel económico, los papeles, que no se hacen guiones para mujeres, no se hace, o sea, sigue habiendo ahí un vacío terrible, y sigue estando esa edad que la mujer... Sí, que es verdad. Sí. Lo bueno, por ejemplo, con Alcarrás, por ejemplo, ahí ha ganado el Oso de Berlín una mujer. Sí. Sí, hombre, claro, evidentemente. Claro, pero sigue siendo, un poco de luz. Sigue siendo excepcional. Sí, es que sí, sigue siendo excepcional. ¿Cuántas mujeres están dentro de un programa en Semincia, ahora que va a entrar? ¿Cuántas mujeres directoras hay? Habrá que verlo. Habrá que verlo, ¿vale? sí, o en San Sebastián o en festivales, sí, un porcentaje muy mínimo. Sí. Y estoy completamente seguro que las hay absolutamente fantásticas. Sí. Vamos, bueno, ahora que has nombrado San Sebastián, tenemos que contar algo súper importante sobre Bette Davis. Y es que ahora que además se está celebrando, hace 33 años llamaron a Bette Davis y le propusieron ser la primera mujer en recibir el premio Donostia. Ah, no lo sabía. Sí. 89, ¿no? En el 89. Ella estaba ya en una fase muy avanzada de un cáncer terminal, pero como la encantaba ser la primera en todo, cuando le dijeron que era la primera mujer que lo iba a recibir, hizo un grandísimo esfuerzo para poder asistir. Hizo su gran última actuación en San Sebastián, recibió el premio Donostia. Hay un documental maravilloso oficial del festival que cuenta todo desde que aterrizó allí hasta que se marchó a París para fallecer el 6 de octubre. Ah, qué curioso. Entonces fue su gran última actuación, se volcó en el público y fue maravillosa hasta el último momento. Hay otra cosa que creo que también que nos aporta mucho este espectáculo, y es ser dueños de la creación en cada instante. Nos permite crear cada segundo y elaborar el discurso creativo y artístico cada segundo. No dependemos de nada ni de nadie. Somos dueños de nuestra propia creación. Y eso, en los tiempos que corren, es muy complicado, y yo creo que es uno de los lujos que tenemos al interpretar esta... Da mucho más valor todavía a la obra, claro. Sí. Y haciéndolo fácil, porque quiero decir que no se trata de grandes artificios. De hecho, Loba no tiene grandes artificios. No, es muy sencillo, muy sincero y muy honesto. Lo hacemos como creemos que tenemos que hacer las cosas. Claro, y quien no sabe que no existen técnicos llevando el espectáculo, les parece pues de lo más natural. Entra una luz, entra un vídeo, suena una música, y nosotros estamos por allí pululando. Nadie nos ve dar a esas claves para que eso funcione, pero quien lo sabe le parece absolutamente mágico. Me parece increíble, no sé cómo lo hace. Sí, la puesta en escena tiene como dos partes. Tiene lo que es el set propiamente dicho de rodaje de cine, con un despacho, todo en gris, en blanco y negro y demás, y hay otra parte, la parte derecha del escenario, donde está, pues toda la parte de atrás, ¿no? Unas pantallas, unos colores, los ordenadores, mesa de sonido, mesa de luz, todo lo que es todo lo técnico, ¿no? Y ahí andamos. Y a la vista, todo a la vista, es como un estudio. Entonces, eso es muy... Bueno, yo creo que es lo mejor que nos puede haber pasado con este show, claro. Muy bien. Y ya que os dedicáis a la pedagogía y estas cosas, ¿qué moraleja o enseñanza creéis que deja Loba? Muchas. Pues por un lado nos habla de la lucha por conseguir un sueño, de mantenerse con la constancia que ella tuvo para cumplir ese único sueño, que era ser actriz, ser una buena actriz. Eso ella lo tenía muy claro. Que en esa lucha hay que pasar por bueno, habrá quien no, pero que ella pasó por un calvario importante,
de maltrato físico, emocional, el abandono de su padre desde muy niña y que no siempre la lucha hace que consigas lo que deseas. Está claro. Está Nunca claro. se llega Claro. al final. A veces sí, a veces no. Que el camino es muy importante y que hay que mantenerse en ese camino con esa ilusión y con esas ganas. Y cuando uno cae, pero hay que levantarse de nuevo. Y que en el arte como en la vida, valga la redundancia, es una carrera de obstáculos y que el objetivo no está a la vuelta de la esquina, el objetivo está más lejos y que tenemos que ser currantes, pacientes y trabajar y levantarse, tropezarse, caerse, volverse a levantar y tirar para adelante como hizo Bette Davis durante toda la vida. Y creo que eso es más universal de lo que en un principio plantea la función, ¿no? Que sí que es verdad que habla de artistas y demás, pero se traslada a la vida, ¿no? Es una carrera de fondo. La vida es una carrera de fondo. Sí, sí. Una moraleja muy interesante para cualquiera de nosotros. Sí. Y bueno, venís a Valladolid ya con la obra, ¿no? Uh-huh. Y como sabéis, Valladolid se dice que es una ciudad dura con las compañías teatrales. ¿Y eso a vosotros os pone o por contra os impone respeto? Yo creo que como somos de aquí, entendemos al público perfectamente. Porque yo creo que, bueno, pues tenemos esa frialdad castellana que no es mala. No es mala. Sincera. Sí, totalmente. Y bueno, y creo que la sinceridad es muy importante. Miedo ninguno. Quiero decir, durante el espectáculo sientes al público. Hemos estado esta semana pasada aquí en Arroyo de la Encomienda, lleno absoluto, el público volcado. Tú durante la función sabes si están ahí, contigo, a tu lado. Les escuchas, les sientes. Y la verdad es que esta función, por suerte, nos está dando muchas alegrías porque siempre está el público ahí. Enseguida se sienten identificados con el personaje y no es una comedia, pero tampoco es un drama. Y Bette Davis tenía un sentido del humor muy potente. Entonces enseguida entran en esa clave, ¿no? Es en ese sarcasmo, en ese juego y funciona muy bien. Yo soy público de Valladolid y si no tengo que aplaudir, no aplaudo. Eso es. Aplaudes el trabajo, pero a lo mejor no aplaudes los 2 minutos porque, bueno, puede no haberte gustado y yo creo que eso está bien. Que un público sea sincero está bien. Independientemente de lo que se dice del público de Valladolid, que es un público muy entendido, tanto en cine como en teatro, por todas las trayectorias, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que dice Beatriz, que somos un carácter más introspectivo, más seco, más recio. Más recio, Sí, y que nuestra expresión exterior hacia algo que nos gusta, ayer lo estábamos hablando, ayer o antes de ayer, con el director del Calderón, con Chema Viteri, que claro, cuando vienen compañías del sur y demás, que dice, pero no les ha gustado, pero que sí les ha gustado. Lo que pasa es que aquí somos de otra manera, nos expresamos de otra manera. En general, quiero decir que luego hay gente que es muy expresiva y demás, pero en general, bueno, pues somos más secos, más fríos en nuestra expresión exterior, ¿no? Eso es, sí, totalmente. Lo que no quiere decir que ni te guste ni no, es simplemente que nuestra reacción exterior es diferente. Muy bien, pues vamos ya por más de la mitad de lo que tenía preparado para la entrevista. ¿Y qué pensáis que provoca Loba en el espectador? Y además, ¿pensáis o es lo que vosotros pensabais cuando preparabais la obra Loba? ¿O? Pues el día... Es una pregunta doble. Sí. Con un poco de... El día del estreno en Ciudad Rodrigo, porque este espectáculo se estrenó en la Feria de Teatro de Castilla y León en agosto del año pasado, cuando terminó la función y los aplausos y el público en pie y las reacciones del público, a mí me sobrepasó porque me sorprendió muchísimo. Yo todavía hay momentos en que me cuesta
me cuesta entender la reacción, lo encantada que sale la gente, porque es un espectáculo muy amable, es un espectáculo que va sucediendo, se van pasando cosas y yo creo que la gente pues se engancha y bum, 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 y cuando termina esos 70 minutos, pues te has quedado con ganas de más. Entonces eso es maravilloso. Sí, Y una gozada, sí. claro. Entonces ese es lo que te digo, que hemos podido además testar el espectáculo pues en el País Vasco, en Málaga, en Madrid, porque nos hemos movido. Son reacciones muy parecidas. Sí. Que puedes decir, es que Valladolid, bueno, Arroyo de la Encomienda es Valladolid. Sí, y fue claro, un... Sí, la gente en pie, claro, y dices, Sí, ¿estuve claro. en Valladolid? Sí. A ver que me despierto, ¿no? Es verdad que no ensayas y no sabes muy bien Sí. por dónde va a reaccionar el público, ni sabes muy bien cómo lo estás haciendo, ¿no? Quiero decir que la prueba de fuego es la prueba de fuego. Tenemos la suerte de vivir en Geria, de que el ayuntamiento nos cede un teatrito que hay aquí y pudimos testar un poco la función antes del estreno en Ciudad Rodrigo, como dice Bea. Con ensayos generales. Con ensayos generales, con 4 o 5 personas, 6, pues amigos, la Sí. familia, algún que otro amiguete más crítico de la profesión. Y ya nos sorprendió, ya nos olió un poco que la cosa, iba por buen camino. Pero es verdad que esa primera función de estreno en Ciudad Rodrigo, además matinal, porque fue a las 12:30 de la mañana, Qué bueno. pues nos sorprendió, muy cansados que veníamos, porque el montaje es muy duro, son muchas horas de montaje, muy minucioso, y nos sorprendió y nos emocionó mucho y así ha sido también durante... Es verdad que la función ha ido rodada y cogiendo ritmo y cogiendo, lo que tiene que hacer una función con que te transmiten es cariño, el público. Sí, es un verdad. aplauso como de cariño hacia lo que les has contado. Qué bonito, qué bonito. Sí, es esa sensación de jolín, lo que nos habéis contado, jolín, cómo esta mujer lo ha pasado mal, qué vida ha tenido y cómo ha terminado su vida, porque claro, cierras el ciclo, porque puedes contarles cómo terminó su vida. Entonces es eso, es como ese cariño que te transmiten de qué bonito el trabajo que habéis hecho homenajeando a esta mujer y a tantas mujeres, miles de mujeres en la historia y que vendrán también, por desgracia, y vivirán algo así. Es un espectáculo que es lo que ha dicho Siki. Tenemos 5 horas de montaje, más 1 hora, hora y pico entre maquillaje, vestuario, peluquería y demás. Entonces, claro, entras al espectáculo con 7-8 horas de trabajo previo. Qué duro. Tu hora y 10 de espectáculo y tú luego hora y media o 2 horas de desmontaje, porque estamos él y yo solos. Claro, En el Calderón vamos a tener ayuda, pero en la mayoría de los espacios nos encontramos solos. Entonces, sí que es un... carrera. Y luego hay algo del público que lo dice mucho, no dice, voy a empezar a ver películas de Bette Davis. Sí, te lo dicen, sí. Me ha picado el gusanillo. Sí, está un poco... Sí. Es verdad, lanzamos alguna pequeño guiño de imágenes suyas, de películas y demás, y es verdad que les pica ahí la curiosidad y dice, voy a empezar a ver Hay quien te dice, ay, yo soy muy fan de Bette Davis, muchas gracias por lo que nos habéis contado. Sí. Y hay quien te dice, oye, que me voy a poner mañana mismo a ver películas de Bette Davis, que me encanta. Sí. Así que muy bien. ¿Y dónde podemos ver Loba? Para que lo sepan nuestros oyentes. Pues Estamos aquí hablando y... vamos a estar en la Sala de Libres del Teatro Calderón de Valladolid el 8 y 9 de octubre, o sea, en unos días, a las 8 de la tarde. Ajá. 8 y 9 de octubre a las 8 de la tarde. Hay entradas, con lo cual, pues a por ello, a llenar la sala. Después de Valladolid, ¿va a algún otro sitio? Antes de Valladolid tenemos Castroverde de Cerrato el día 1. Castroverde. Pasado mañana. Bueno, sí, el día 1 sábado, 1 de octubre. Luego el 30 de octubre estamos en Campaspero también. Y en noviembre pues tenemos más oportunidades de verlo. El 4 de noviembre en Íscar.
el 5 de noviembre en Portillo. Seguimos, nos vamos a Burgos el 11 de noviembre en Torresandino, luego seguimos el 20 de noviembre en Peñafiel y para terminar el mes de noviembre estaremos el 25 de noviembre en Matapozuelos y el 26 de noviembre en Boecillo. O sea que hay muchas oportunidades. No vamos a hacer la provincia. Sí. Muy bien. ¿Y tenéis algo pensado aparte de Loba después con todas las actividades que hacéis o simplemente ahora estáis centrados en Loba y luego ya veremos? Es verdad que ahora estamos centrados en Loba, en la gira y en la distribución, porque bueno, eso te lleva mucho tiempo, pero sí hay, no vamos a decir qué proyectos hay, pero hay un par de proyectos. ¿Estáis cocinando cosas? Sí. Hay un par de proyectos. Hay uno que nos interesaría muchísimo a nosotros y creo que al resto de la humanidad, porque es muy necesario. Sí, la sociedad actual lo necesita. Y bueno, hemos tirado ahí un poco la caña a ver quién nos puede apoyar y cómo nos pueden apoyar. Hemos lanzado el proyecto porque necesitamos apoyo para ese proyecto porque hay mucha gente metida, actores muy jóvenes. Apoyo económico. Hasta ahora nuestros espectáculos los hemos autofinanciado todos. No hemos recibido subvenciones ni ayudas. Y estamos también pendientes de que salgan las ayudas de la Junta de Castilla y León para las artes escénicas, pero está todo muy parado. No sé, ahora de pronto hay un desierto. Si ya lo había, pues ahora parece que el desierto se va alargando y estamos todos en este momento de esperar a que eso, bueno, vuelva, que te las concedan o no te las concedan, pero que salgan. Quiero decir que... Claro. Porque hay proyectos muy interesantes como este que vamos a hacer que necesitan apoyo, es verdad, porque de otra manera es imposible que una compañía pequeña como nosotros pueda gestionar todo esto. Ya el Loba ha supuesto pues un esfuerzo grande, pero esto es inviable si no tenemos ayuda, claro. Y bueno, tenemos 2 o 3 cositas ahí en mente, ¿no? Si nos sale eso lo primero, pues bueno, pues... Pero sí, tenemos ahí, siempre hay cosas en la recámara, en los cajones. Estupendo, si salen, pues nos volveremos a encontrar y nos contáis. Pues seguro. Por supuesto. Y le daremos difusión. Muy bien. Ya para terminar, una pregunta que a mí me parece necesaria siempre en este tipo de entrevistas, y es ¿cómo veis en este caso la salud del teatro en estos momentos? ¿Quién se atreve a responder? Yo, la salud crítica. Está en la UBI, lleva tiempo en la UBI y es una salud muy maltrecha, ¿no? Creo que hay que hacer mención a un refrán castellano que era mujer enferma, mujer eterna, y yo creo que eso es lo que le pasa al teatro también, ¿no? Que está enfermo siempre, pero es eterno, porque no... O sea, el tipo de comunicación que tiene el teatro no lo tiene casi otras artes, tan directo, tan inmediato, y es muy necesario y sería muy difícil que al final pues la abuela muera, ¿no? A ver, pero porque yo creo que las compañías de teatro seguimos luchando. Los programadores hacen lo que pueden con los recursos que tienen, que cada vez son menos, cada vez es más complicado, y somos muchas compañías. De hecho, nos hemos encontrado con el embudo de la pandemia. Claro. Durante pandemia, todas las compañías se pusieron a crear y de pronto los estrenos fueron miles. De hecho, yo recuerdo Ciudad Rodrigo, cuando nos seleccionaron, había habido 1000 y muchas propuestas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que antes sí, pues unos estrenaban un año, otros estrenaban otro año, era como una... Pero de pronto pandemia hizo que ¡pum!, hubiese ahí... Entonces, claro, sí, el teatro sigue adelante porque no sabemos vivir sin él. Los que tenemos esta vocación, sí, nos encantaría irnos a la FASA todos los días para tener a final de mes un sueldo, pero no sabemos vivir así. Entonces, bueno, pues acabamos malviviendo, sobreviviendo y tirando adelante, y claro, te subes y te subes al escenario y cuando estás ahí dices, ya, ahora sé por qué estoy aquí. Si es que es por esto. Pero las dudas aparecen semana sí semana también.
Pero es complicado bueno, porque es eso, ¿no? Que luego también las programaciones durante estos años se han limitado, sobre todo en Castilla y León, ¿no? Bueno, se han reducido mucho por la pandemia, los públicos se han reducido mucho también. Y eso, aparte de las producciones que dice Bea del embudo que se ha creado, también ha habido como otro embudo en espera de cosas que no se habían hecho, ¿no? claro, sí. Y que se han ido posponiendo y dice, si es que claro, decían programadores, yo tengo 10 funciones que tengo que ir retrasando y no hay tiempo material, claro. Entonces, bueno, pues ahí poco a poco vamos saliendo, pero el teatro está en la UBI, pero bueno, ahí andamos con respirador automático y gracias al esfuerzo de los profesionales, de todos, de los artistas, de los programadores, de los distribuidores, que al final sacan horas de su tiempo no cobradas, trabajos gratis, para seguir adelante. Para cumplir un sueño, ¿no? Sí. Yo creo. Bueno, sí, porque dices, claro, si yo cobrara realmente las horas que trabajo, pues viviría de esto seguramente muy bien, ¿no? Pero no cobro todas las horas las que estoy trabajando, cobro lo que puedo para ir tirando, ir viviendo, pero ya está, porque no hay otra. Y como nosotros, pues el resto, ¿no? Muy bien, pues ahora sí que ya estamos llegando casi al final de esta maravillosa entrevista. A los títulos de crédito. Casi, sí. Y bueno, como sabéis, La Butaca de Groucho principalmente es un programa de cine. Sí. Y os voy a hacer 2 preguntas de cine. Venga. Me podéis responder cualquiera de vosotros dos. ¿Cuál es vuestro género favorito de cine? Yo no tengo género. Bea sí tiene su género favorito. Yo no tengo género. Es verdad que a mí me gusta casi todo si me atrapa, ¿no? Pero no tengo un género favorito. Yo soy de pelis de misterio, de terror. El terror me encanta, sí. Yo, bueno, pues me gusta pasar miedito y estas cosas. Entonces... Pues te recomiendo que vayas a Casablanca a ver la de Cronenberg. Que genial. Antes, venga. Iremos. Y sí. Disfrutar. Pues venga. Pues ya está, porque además, mira, el Casablanca, otro tema súper interesante que hayan vuelto a abrir. En estos días están poniendo un tráiler sobre Loba para un poco hacer llegar también al público de las salas de cine esta posibilidad de ver el espectáculo sobre Bette Davis en el Calderón. Y bueno, película favorita, pues yo, fíjate, te diría que por ser algo que en mi infancia... La historia interminable. Es una película Buen libro y buena peli. Sí, libro y peli, sí. Fantasía, maravillosa. Y ya un poco más personal, ¿alguna pasión aparte del teatro, el cine, algo que os haga desconectar del mundanal ruido del teatro, por ejemplo? Es que somos muy endogámicos, sí, ¿no? Somos terribles. Nos nutrimos mucho de siempre estás leyendo cosas, pero cosas sobre el teatro, y es difícil salir de esa espiral, ¿no? Es verdad que aquí tenemos la suerte, entonces, bueno, tenemos un pequeño huerto que, bueno, empiezas a... Yo descubrí la jardinería durante la pandemia. Como casi todos los que vivían en alguna casa. Sí. Claro. Sí, no, yo siempre había dicho que me llevaba fatal con las plantas, porque yo los animales me encantan. De hecho, Yuki, nuestra perra, es pues la que te saca de cualquier preocupación y de cualquier pena, porque tienes que irte a pasear con ella. Ella siempre está estupenda, ella siempre te quiere. Pero yo lo de las plantas, yo decía, es que no las entiendo, no me dicen lo que quieren. Pero sí, la pandemia me hizo entrar en contacto con esa otra parte de la naturaleza, y entonces ahora es una maravilla poder... pues eso, valorar de esa manera animales y plantas. Muy bien, y cuando tenéis, bueno, ya estáis muy liados ahora con Loba y con todos los proyectos que tenéis en la cabeza, y cuando tenéis un momento para escaparos, ¿podéis recomendar a nuestros oyentes algún sitio donde decir, aquí estoy fuera de todo y me relajo? Pues no vale el teatro, ¿eh? No es muy relajante el teatro, ¿eh? Pues yo, así, genérico, diría el mar. Para mí el mar, sea el Cantábrico, sea el Mediterráneo,
O sea, sentarte a la orilla del mar y escuchar las olas, conectar con el mar. A mí es algo que me resulta muy fácil y me encanta. Y creo que sí, que ahí está esa reminiscencia, ¿no? De cuando éramos anfibios, de cuando veníamos. Sí, es algo que a mí mirar ese horizonte y esté como esté el mar, esté en calma o esté revuelto o es algo que a mí me ayuda a respirar y a seguir adelante. Sí, creo que también, ¿no? Y además, siempre que tienes algo en la cabeza y que no por desconectar, sino como en las películas estas que el escritor se retira a una casa en el campo a escribir y demás, pues yo creo que a nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? Que tienes algo en la cabeza que tienes que desarrollar, un proyecto que tienes que desarrollar y pensar un poco, pero de una forma muy tranquila, no. Te vas al mar, escuchas con una tacita de café el ruido del mar, el ordenador y yo creo que para mí es muy, muy enriquecedor, desde luego. Muy bien, pues yo solo me queda daros las gracias por recibirme en vuestra casa y permitirme conoceros un poco. Pues aquí tienes tu casa. He disfrutado como un enano viendo los entresijos de Loba y de vuestras vidas y proyectos. Y nada, os dejo que os despidáis de la audiencia de la Butaca de Groucho de la mejor manera que os parezca. Bueno, simplemente decir que es muy necesario este tipo de expresión, el teatro, el cine, el arte y programas como este para, bueno, pues escuchar a otras gentes y otras... Que escuchemos, sobre todo que escuchemos y que veamos otras vidas y que escuchemos, que es muy necesario. Y que es un programa como este, como la Butaca de Groucho, pues ayuda a conocer en persona a actores, a artistas, que de otra manera pues sería muy difícil, sería casi imposible. Entonces te damos las gracias por haberte hecho eco de esta llamada de auxilio. Ayúdanos a que nos conozcan y que bueno, que encantados, que esta es tu casa y que siempre tendrás las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gracias. Aprovecho para recordaros que mientras estáis escuchando el audio o viendo el vídeo, le podéis dar a like, me gusta y compartirlo con vuestros seres queridos o las personas que consideréis que les puede hacer un poquito más feliz escuchar la Butaca de Groucho, ya que toda la difusión que le demos a la Butaca de Groucho hará que este podcast siga creciendo y siga existiendo.